y vengamos a estas almas tan concertadas. Ahora ya llama concertadas a las mismas almas. Antes llamó concertado a su hablar y vestir y gobierno de casa, pero ahora ve que las almas son las que son concertaditas. Vengamos a estas almas tan concertadas, veamos qué hace por Dios y luego veremos cómo no tenemos razón de quejarnos de su majestad. Y ahora pone el dedo en la llaga y es tristísimo leer esto y pensar que nos podríamos reconocer aquí. Porque si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes como el mancebo del Evangelio cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, y nos lo dice el Señor, con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos con Él en la oración, sea cuan flojamente quisierdes, el Señor enseña esa verdad, el Señor nos pide lo que es su voluntad, nos la manifiesta y lo enseña Él. Pero si le volvemos las espaldas cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? ¿Que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos? Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. No tenemos razón de quejarnos si le volvemos las espaldas a Jesús. Y le damos la tierra y quedámonos con la raíz y posesión, dice ella en el camino de perfección. Quedámonos con la renta y los frutos. Hacemos que le damos, pero no nos desprendemos. Pareceros que las que tomamos hábito de religión dejamos todas las cosas, ya está hecho todo. Pues no está todo hecho. Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más declarar. Pues menos mal que no lo sabía declarar más. Y lo dice como una maestra consumadísima. El Señor os lo dará a entender para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud. ¿Qué es lo que pretende el demonio? Siempre humildad, confusión propia, ponerme en el último lugar, eso. Ahora sí, estamos inquietos. Y creed que donde la hay de veras, la humildad, que aunque nunca dé Dios regalos, dará una paz y conformidad con que anden más contentas que otros con regalos. Esto también es un poco frecuente en almas y en monjas carmelitas que no le dan ninguna importancia a lo que pasa por su alma, no le dan ni se preocupan si esto es que es de tal estadio de la vida espiritual, pero es la sonrisa permanente, la benevolencia universal, la conformidad con todo, están llenas de Dios. Que no preguntan nunca por sí mismas, que no hablan de sí mismas, que se tienen por nada y menos que nada, que creen casi que son un estorbo a los ojos de Dios, que están siempre pidiendo perdón, humillándose ante los demás, que no tendrían más gana que estar con la boca por la tierra, almas que se consideran la última del convento, la peor de la comunidad, que nunca van a contar sus gracias místicas ni a aburrir a los confesores con un cuaderno de apuntes, de propósitos. Son almas tan sencillas que no tienen ni que hablar de sí mismas porque dicen, pero si es que yo no. Como me dijo a mí una vez un alma, ¿qué dice de su alma? Y dice, padre, yo no tengo ni alma. No tengo ya ni alma. Pues eso, gente que se considera nada, una pura nada. Eso es, aunque no os dé regalos el Señor en la oración, esto es lo que importa. Algunas gracias que ella describe en ocasiones no son sinónimo de mayor virtud que la de otras almas que no reciben esas mercedes. El Señor las reparte como quiere. Y a veces, para alentar a las almas a las que quiere lanzar a la santidad, le da esos regalos que a otras que sabe seguras en su servicio no se los da, reservándolos para el cielo. Los regalos los va a contar la Santa Madre y se lo agradecemos inmensamente porque eran gracias gratis date. Muchas de ellas ya hablaremos de ello cuando nos metamos en las sextas moradas. Es una noción teológica interesante porque aquí falta mucha tela que cortar. No estamos más que empezando con las moradas. Luego tenemos que recurrir al magisterio de gente gorda que nos explique los fenómenos místicos porque nosotros pobreticos no entendemos de la misa a la media. Pero de momento estamos introduciéndonos. Muchas veces da la Divina Majestad los regalos a los más flacos. Somos amigos de contentos, más que de cruz. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades, para que nos conozcamos. Es la oración de San Agustín que decíamos ayer.
Nover in te, nover in me. Que te conozca a ti, Señor, que me conozca a mí. Porque conociéndote a ti me conoceré a mí. Mirando su limpieza veremos nuestra suciedad, etc. Ahora, los regalos no es lo que importa, la Santa Madre lo va a decir al final. Y cuando en las séptimas moradas sienta un poco que a lo mejor se ha pasado porque ha sido un volcán, las sextas moradas han sido un volcán, una traca de cohetes y de fuegos artificiales, y dice este pobre, y se me ha asustado leyendo todo lo que me ha pasado en mi alma. Y entonces le dicen las séptimas moradas, lo que importa son las obras, la humildad. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan obras. Y lo demás como cosa accesoria. Si el Señor os la da, bien. Bueno, en el capítulo 2 trata de las sequedades en la oración y de lo que podría suceder a su parecer y cómo es menester probarnos y que prueba el Señor a los que están en estas moradas. Y en esta prueba del Señor se comprueba si el alma traspasa el umbral de la mediocridad o se queda en él. Yo he conocido algunas almas, y aun creo puedo decir hartas, de las que han llegado a este estado y vivido muchos años en esta rectitud y concierto alma y cuerpo a lo que se puede entender, y después de ellos, que ya parece habían de estar señores del mundo, al menos bien desengañados de él, probarlo su majestad en cosas no muy grandes y andar con tanta inquietud y apretamiento de corazón que a mí me traían tonta y aún temerosa harto. Pues darles consejos no hay remedio, porque como a tanto que tratan de virtud, paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobra razón en sentir aquellas cosas. En fin, que yo no he hallado remedio ni le hallo para consolar a semejantes personas, sino es mostrar gran sentimiento de su pena. Y a la verdad se tiene de verlos sujetos a tanta miseria y no contradecir su razón, porque todas las conciertan en su pensamiento, que por Dios las sienten. Esto lo dice Edith Stein también. No sé dónde ni cómo, pero dice más o menos que cuando un alma no quiere ponerse en la verdad, es inútil cansarse en tratar de que lo vea. Hay que dejarla con su tema, rezar por ella, y si es cosa de cabeza, como muchas veces lo es, pues aguantarse, porque no tendrá solución. Pero si es cosa de falta de virtud, de juicio propio, pues dejarla, porque si el alma no quiere... Ahora, lo que trae más cuenta a nivel pedagógico de formación es mostrar gran sentimiento de su pena. Me viene a la memoria a Madre Maravillas, que formaba y corregía y eso con 2 palabras. Y cuando decía a la monja en cuestión, hija, me da muchísima pena por el Señor. Y a veces eso puede convencer más. Estoy acordando también estos días mucho, claro, como no me voy a acordar, y estamos ya en víspera de la Madre Magdalena, nuestra Madre Magdalena, que tenía esta cosa también, yo lo recuerdo muchas veces, ¿no? Sentir tanta pena por lo que a veces veía, pero siempre por el Señor, por el Señor. Bueno, pues eso es, cuando hay esa falta de rendimiento de juicio, es más que lo tiene que hacer el Señor, es mostrar la pena por Él. Hay una cosa en este sentido del rendimiento de juicio de Teresita que a mí me parece heroico. Bueno, de Teresita me parece heroico todo, porque era de una inteligencia. Yo me abruma esa niña con 14 años, con 16, con 18, y con qué claridad, con qué discernimiento ve la voluntad de Dios y la sigue, porque era humildísima. Claro, hay que ser muy humilde para estarse muriendo y decirle a las hermanas, hermanitas mías, sabéis muy bien que estáis cuidando a una pequeña santa. Hay que ser muy humilde para eso. Santa Clara también lo dice, cuando se está muriendo Santa Clara, que está hablando un poco sola, está rezando. Te doy gracias, Señor, porque me has creado, que es una oración sublime esa, sublime, porque entre millones de seres posibles Dios me soñó, me pensó, me acarició, me creó. Y va a una monja y le dice, Madre, ¿con quién habláis? Y dice ella, con mi bendita alma. Otro caso de autocanonización. Está la humildad ya en tal grado que no hay el menor peligro de nada. Saben que todo en ella se sobra de Dios,
absolutamente, y entonces como Teresita. Pues Teresita, porque es humildísima, es inteligentísima. La inteligencia es eso, la humildad. Los que no somos inteligentes, los que no tenemos más que memoria para decir citas, pues es porque no tenemos inteligencia, porque la memoria es la inteligencia de los tontos. Pero el que es inteligente es el humilde, y aunque no sepa hacerla o con un canuto. Por eso digo, esas monjas que antes no sabían ni leer, ni podían ir al coro, ni nada, y tenían la inteligencia de la unión con Dios y de amar el último lugar. Pues Teresita tiene una inteligencia para hasta las menores cosas, explotarlas y hacer de ellas un vehículo de santidad, bueno, que digo un vehículo, un cohete, porque en el menor episodio de su vida liba miel y saca virtud. Y hay un episodio que recordarán, si estuviéramos en el locutorio dirían, sí, por Dios, pero recordarán, pero que lo voy a volver a leer porque es de las últimas conversaciones del cuaderno amarillo, que ella lo contó de sí misma a la Madre Inés. En una ocasión había tenido que librar un duro combate interior a propósito de una lamparilla que tenía que preparar para la familia de Madre Gonzaga, que acababa de llegar de improviso a dormir en la casa de las Torneras. La lucha fue tan violenta y le venían tales pensamientos contra la autoridad que para no sucumbir hubo de implorar insistentemente la ayuda de Dios. Esto, pues ¿quién no lo ha probado en alguna ocasión? No hace falta que sea la Madre Gonzaga, ni la lamparilla, ni la familia de la Gonzaga. Es que vienen esos pensamientos. Y esto ahora que viene, y a qué mandarme, y a qué... Bueno, lucha violenta. Al mismo tiempo, se aplicaba lo mejor que podía a lo que le habían encomendado, porque esto es otra cosa muy de Teresita, Aye quod agis, que decían los antiguos, haz lo que haces. Y cuando está cosiendo, como dice Celina, cuando entró y la encontró llorando, dice, porque estoy meditando el Pater Noster, y no he pasado de la primera palabra, y lloraba, dice, pero al mismo tiempo estaba cosiendo enérgicamente, haciendo lo que hacía, y ahora se aplicaba con toda el alma lo mejor que podía a lo que le habían encomendado, a pesar de la lucha, porque eso es una cosa que nos sucede a nosotros mucho, que cuando viene una tentación, eso, arriamos la bandera y hacemos la cosa mediocremente. Era durante el silencio nocturno, ella era la portera y Sor San Rafael su primera de oficio. Para vencerme, pensé que estaba preparando la lamparilla para la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Entonces lo hice con un esmero increíble, no dejando ni una sola mota de polvo, y poco a poco fui sintiendo un gran sosiego y una gran calma interior. Tocaron a maitines y no pude ir enseguida, pero me sentía en una tal disposición interior, había recibido una gracia tan grande, que si Sor San Rafael, por ejemplo, hubiese venido a decirme que me había equivocado de lámpara y que había que preparar otra, la habría obedecido con la mayor alegría. A partir de aquel día hice el propósito de no pararme nunca más a pensar si lo que me mandaban me parecía útil o no. Heroico, obediencia de juicio, que es el grado más abnegado y más sobrenatural y más crucificante de la obediencia. Lo otro, paréceles que pueden enseñar a otros, tentación muy ordinaria de los que comienzan, dirá la Santa Madre en el capítulo 7 de la vida. Y un poco más tarde, en el 19, de los inicios de su vida espiritual, lamenta con una frase redonda que también indica en la Santa Madre una capacidad de análisis, de discernimiento extraordinaria. ¿Qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio? Humildad soberbia. ¿Por qué? Paréceles que pueden enseñar a otros. Si la persona está cimentada en su juicio propio, en su criterio propio, corregir es perder tiempo. Yo no he hallado remedio si no es mostrar gran sentimiento de su pena, y a la verdad se tiene de verlos sujetos a tanta miseria, y no contradecir su razón, porque todas las conciertan en su pensamiento que por Dios las sienten, y ansí no acaban de entender que es imperfección. Por eso hay almas muy inteligentes solo aparentemente. Si lo son de verdad, son humildes.
Y quien no es humilde no es inteligente, porque la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Esa cita de la Santa Madre siempre se dice a la mitad. Siempre se dice para justificar a veces hasta petulancias e inmodestias. Bueno, es que la humildad es andar en verdad. Siga usted la frase. Y lo es muy grande entender que no tenemos cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Y ansí no acaban de entender que es imperfección, que es otro engaño para gente tan aprovechada, que de que lo sientan no hay que espantar, aunque a mi parecer había de pasar presto el sentimiento de cosas semejantes. Así son, o somos, muchas almas, después de años de virtudes aparentes, no reales. Porque si fueran virtudes reales, arraigaría en ellas la humildad, de manera que nada podría turbarlas. En Quintas Moradas volverá sobre el tema de las virtudes aparentes. Ella no las llama nunca así. Esta formulación, como he dicho, es del padre Torres, por lo menos en quien yo la he leído. Y en Quintas Moradas, capítulo 3, dice: quedan unos gusanos que no se dan a entender hasta que nos han roído las virtudes, con un amor propio, una propia estimación, un juzgar de los prójimos, aunque sean cosas pocas, una falta de caridad con ellos, no los queriendo como a nosotros mismos. O sea que los gusanos son como las sabandijas que se cuelan por las grietas del castillo, y no está el alma segura en la Quinta Morada, donde la Santa Madre lanzará ayes muy lastimeros, porque cuando un alma cae de la Quinta Morada es una catástrofe espiritual, pero ella sabe qué pasa. En las quintas lo dirá. Pues si el alma es humilde, nada la aflige, nada le cansa, nada la fatiga, nada la perturba, como diría el Santo Padre, nada la impele hacia arriba ni nada la empuja hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Si no hay esto, ese vivir en la verdad de la propia identidad, aunque se tenga un concierto extraordinario de alma y cuerpo, tal que parece que el alma debería ser señora del mundo, cuando la prueba Dios es una cosa insignificante, todo cae por su peso. Está magníficamente descrito lo que es, en expresión de nuestra Madre de Maravillas, una personita. Esto es, las de las terceras moradas son personitas. No se las puede tocar su criterio, no se las puede contradecir su voluntad, no se las puede corregir, no se les puede razonar, porque como ellas están en la verdad, y además cambian todo, llevan el agua a su molino para creer que encima son víctimas. No falla. Cuando el Señor las prueba, se cayó todo el andamiaje de virtudes aparentes y sale a la superficie lo que había. Pero no intente hacérselo ver. Si es humilde, no hay ningún problema. Entonces le costará a lo mejor un poquito porque tendrá que sufrir una operación a corazón abierto, pero se dejará hacer. Si no es humilde y está pegada a su juicio, aquí está. Aquí está. Traían tonta a la santa estas almas, porque hacen preguntarse dónde está su formación, dónde están todos sus años de vida religiosa, han convivido con madres, con religiosas, santas, están comulgando todos los días, están sometidas a una vida regular que es que casi conseguirla es matemática, la santidad, como dice la Santa Madre. No hace falta más que la guarda de las reglas y constituciones. ¿Dónde está? Pero por dentro va la procesión y no se ha arriado la bandera. Porque muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria y aparta un poco su favor, que no es menester más, que a usadas que nos conozcamos bien presto. Y luego se entiende esta manera de probarlos porque entienden ellos su falta muy claramente. Y a las veces les da más pena esta de ver que sin poder más sienten cosas de la tierra y no muy pesadas, que lo mismo de que tienen pena. Esto téngolo yo por gran misericordia de Dios, y aunque es falta, muy gananciosa para la humildad. Estos sí son almas humildes. Sienten la prueba de Dios, se les revela su interior, pero el Señor les da luz, ellas la acogen y dicen, ¿será posible que yo todavía esté tan apegada al mundo? Entonces si hay un atisbo de humildad, está salvada. Ahora, en las personas que digo no es así, sino que canonizan en sus pensamientos estas cosas, y ansí querrían que otros las canonizasen. Quiero decir, algunas de ellas.
porque nos entendamos y nos probemos a nosotras mismas antes que nos pruebe el Señor, que sería muy gran cosa estar apercibidas y habernos entendido primero. Dice en este punto la Santa Madre que el alma, cuando Dios la prueba, se deshace, pero no ya tanto por la falta cometida, aunque también, sino por ver que no tiene el corazón desasido, puesto solo en Dios. Si la falta trae consigo esa consecuencia, entonces es verdadera la contrición del alma. Por eso, esa es la pedagogía más adecuada de quien gobierna almas. El superior, el director espiritual, no se debe dejar llevar de pasión, de juicio propio, de inclinación natural, sino solo del amor de Dios y de su gloria. Santa Teresita criaba a sus novicias con una pedagogía más sobrenatural que moral. Moral en el sentido de que no se trata de insistir de las consecuencias más o menos ejemplarizantes o de las repercusiones en la comunidad que tiene esa acción. Eso no es muy provechoso, porque eso fomenta más en el alma el cultivo de su propia imagen, sino de eso que decíamos antes de la Madre Maravillas. Hija, me da tanta pena por el Señor. Y siempre dirigir la reflexión a lo que la falta tiene de falta de generosidad con el Señor. Y ahora pone ejemplos. Y los ejemplos son siempre las tres concupiscencias. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Ahí están las caídas de todo el mundo siempre. El consumismo, el materialismo, la sensualidad y el amor propio. Ahí está. Como los tres binarios de San Ignacio, que tienen 10.000 ducados, que han adquirido no pura o débitamente por Dios y tienen que desprenderse de ellos. El primero no pone los medios, el segundo los pone pero equivocados porque quiere que Dios venga a su terreno, y el tercero pone los medios conducentes para tener o no tener los 10.000 ducados según sea la voluntad de Dios. Vistiendo de virtud su apego, los dos primeros no salen nunca de él. Viene una persona rica sin hijos ni para quien querer la hacienda, una falta de ella, una falta de hacienda, mas no es de manera que en lo que le queda le puede faltar lo necesario para sí y para su casa, y sobrado. Si éste anduviese con tanto desasosiego y inquietud como si no le quedara un pan que comer, ¿cómo ha de pedirle nuestro Señor que lo deje todo por él? Aquí entra el que lo siente porque lo quiere para los pobres. De estos ricos hay muchos, por eso se salvan tan poco, dice el Señor. Los ricos. Yo creo que quiere Dios más que yo me conforme con lo que su majestad hace, y aunque lo procure tenga quieta mi alma, que no es esta caridad. Y ya que no lo hace porque no ha llegadole el Señor a tanto, enhorabuena, mas entienda que le falta esta libertad de espíritu. Y con esto se disporná para que el Señor le dé, porque se la pedirá. Es el segundo binario de San Ignacio cabalmente. Yo quiero cambiar, quiero ser bueno, quiero convertirme, pero haciendo que el Señor venga a mi terreno, llevando yo el agua del Señor a mi molino, no metiéndome yo en el suyo, claro. Ejemplos que va poniendo de gente que vive en el mundo: piedad y mundo, oración y codicia. No, dos contrarios no pueden caber en un sujeto. Cuando el Señor toca un corazón hay que darle todo. Concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de la carne, igual, pero ahora viene a tocar la soberbia de la vida. Y aquí entramos nosotros, porque nosotros en cosas de hacienda y eso tenemos menos peligro. También hay que examinarse comunitariamente, que el convento sea muy pobre, también. Y comunitariamente de la soberbia de la vida, porque la soberbia colectiva que tronaba el padre Torres contra ella, somos todas muy calamidades, pero mi convento es el más fervoroso, eso es muy peligroso también. La soberbia colectiva pierde las congregaciones, nosotros somos los mejores, los más observantes, los más santos, se terminó. El Señor castiga todo eso, Nosotros, el último convento, el más desconocido, el más desgraciadito, el más ignorado, el más escondido, y no enterarnos de nada y que nadie se acuerde de nosotros. El último en todo, en todo. Y entonces vamos por buen camino. Pero decir, yo soy una pobre hormiguita, pero mi comunidad, mi convento, somos las... Malo. Se nos puede meter eso mucho, Y lo mismo que con el dinero pasa con el prestigio. Y dice, de esta manera es,
si se les ofrece algo de que los desprecien o quiten un poco de honra, que aunque les hace Dios merced de que lo sufran bien muchas veces, porque es muy amigo de favorecer la virtud en público, porque no padezca la misma virtud en que están tenidos, y aun será porque le han servido, que es muy bueno este bien nuestro, allá les queda una inquietud que no se pueden valer ni acaba de acabarse tan presto. Válame Dios. ¿No son estos los que a tanto que consideran cómo padeció el Señor y cuán bueno es padecer y aún lo desean? Querrían a todos tan concertados como ellos traen sus vidas, y plega a Dios que no piensen que la pena que tienen es de la culpa ajena y la hagan en su pensamiento meritoria. El alma está en buen camino, pero no acaba de acabar por falta de humildad. Si aparentemente, externamente encaja la humillación, no se libera, sin embargo, de una inquietud interior, siempre arrastra una frustración, se estanca y el amor propio pugna por sus fueros. Y como se da cuenta de que esa rebelión interior no puede asumirla ante sí misma, porque ello avergonzaría su refinada soberbia, piensa que ese dolor se debe a la ofensa que infiere a Dios quien la ha ofendido a ella. Y entonces los malos son siempre los otros. Y esto es diabólico. Revestir mis obras pecaminosas de obras de virtud y echarle encima la culpa al otro, pues pasa mucho. ¿Por qué no medra esta monja?, dice la Santa Madre en el Camino de Perfección. ¿Por qué no medra? Si es buena, si lo hace todo, si tiene virtudes, si se esfuerza, si es observante. ¡Oh, que hay punto de honra! Se terminó. No hay perfección posible. Lo dice ella con unos tintes muy, muy oscuros en el Camino de Perfección. ¿Qué le pasa a esta monja? Si es buena, si hace oración, si se esfuerza sinceramente. ¡Oh, que hay punto de honra! No se la puede tocar. Hay que andarse pensando 7 veces, la prelada tiene que hacer una novena al Niño Jesús de Praga antes de corregirle. No se me vaya a enfadar. Y cuando le voy a dar un destino, hay que tocar tantas teclas. ¡Oh, nada! No se consigue nada. Ya puede estar tomando disciplina 7 veces cada día la monja y ponerse a lavar los pies a todas y todo, si no hay humildad. Si hay punto de honra, pero no humildad de que se humille ella, sino de que la humillen y ella se considere feliz. No aguante la humillación, sino se alegre y la agradezca, que es distinto. ¡Oh, que hay punto de honra!, dice la Santa Madre. Y punto es punto. Punto es una chispita, un átomo. Basta con eso. Estropea todo. Lo dice aquí. Y ahora ya es genial. Pareceros a hermanas que hablo fuera de propósito y no con vosotras, porque estas cosas no las hay acá, que ni tenemos hacienda ni la queremos, ni procuramos, ni tampoco nos injuria naide. Por eso las comparaciones no es lo que pasa, mas sácase de ellas otras muchas cosas que pueden pasar que ni sería bien señalarlas ni hay para qué. Por estas, por lo que ella nos dice por vía de ejemplo, por estas entenderéis si estáis bien desnudas de lo que dejasteis, porque cosillas se ofrecen. Cosillas, otra vez el diminutivo. En que os podéis muy bien probar y entender si estáis señoras de vuestras pasiones. Qué bonito. Señoras de vuestras pasiones. No que vuestras pasiones os enseñoreen a vosotras. No que vuestro amor propio esté tan entero que os traiga una mañana entera o una tarde o una semana entera al retortero porque os hicieron una corrección o porque no os miraron o no se acordaron de vosotras. Entonces las pasiones son vuestras señoras y vosotras sois sus esclavas. Si no es fiel en lo pequeño y no pasa adelante de sus obrillas, si no enseñorea y embrida sus pasiones con determinada determinación de la voluntad, no pasará más adelante, se quedará en esta morada. Pero si estáis señoras de vuestras pasiones, creedme que no está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Segundo binario. Almas concertadas, sí, pero para someterse al concierto de Dios, no al de ellas mismas. Y ya que no hemos llegado aquí, humildad, que es el ungüento de nuestras heridas, porque si la hay de veras, aunque tarde algún tiempo, verná el cirujano, que es Dios, a sanarnos.
Sigue describiendo las almas de terceras moradas. Sus penitencias son tan concertadas como su vida. Quiérenla mucho para servir a nuestro Señor con ella. Y así tienen gran discreción en hacerlas porque no dañen a la salud. No hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí. Y ahora dice una cosa que me gusta a mí mucho, la pienso muchas veces esto yo, para hacer un poco de examen de conciencia. ¿No está aún el amor para sacar de razón? O sea, para hacernos caer en esa celestial locura de los santos. En el capítulo 27 de la vida dice: ya parece se acabaron los que las gentes tenían por locos, de verlos hacer obras heroicas, de verdaderos amadores de Cristo. Parece se acabaron esos santos. Yo se lo digo muchas veces a nuestro Señor. ¿O será que como yo me proyecto no descubro esas santidades? A lo mejor estoy rodeado, pero esos santos, una Santa Madre, un San Ignacio, Javier, Francisco de Asís, estos santazos. Y yo digo muchas veces: sálvanos, Señor, que se acaban los buenos. Mira y contempla nuestro oprobio. ¿Hasta cuándo nos vas a dejar? Si es que hacen falta hoy más que nunca santos de esa talla. San Luis María Griñón de Montfort, en la verdadera devoción, dice que los santos de los últimos tiempos, yo estoy convencido que estamos en los últimos tiempos. Otra cosa es el fin del mundo, no es lo mismo. Los últimos tiempos pueden durar 1000 años o 2000, pero que hay indicios, sí, pero los últimos tiempos tienen una serie de indicios, de características, que quiere decir que es que ya están conducidos al fin, pero luego lo que dure el Señor lo sabrá, pero indicios los hay. Ahora falta la conversión de los judíos, hasta que no, el fin del mundo no vendrá sin la conversión de los judíos, y no parece que esté cerca. Pero las demás señales están bastante claras. Pero en fin, dice San Griñón de Montfort que los santos de los últimos tiempos superarán a todos los otros como los cedros del Líbano exceden a las humildes violetas del campo. Entonces uno piensa, claro, para superar a un Agustín, a un Tomás de Aquino, a un Atanasio, a una Catalina de Siena, bueno, tantos, porque santos solamente en el cielo se sabe quién es el más grande. Dice Kempis que no se deben comparar las santidades, pero en fin, hay santos que por su repercusión en la Iglesia son colosales. Bueno, pues aún tenemos que ver santos más grandes. ¿Dónde están? Señor, hazlo surgir. Esto tenemos que pedirlo mucho, que el Señor suscite santos espectaculares, santos a lo bestia. Hay que pedirlo, porque es que el mundo lo necesita. ¿Y qué pasa con los locos por Cristo? ¿Dónde están? Yo no los veo, por lo menos yo. ¿Será que el loco soy yo? Pues eso no veo nada. Pero no por Cristo. Pero San Francisco de Asís, que iba por los bosques de la Umbría, con 2 palitroques de un matorral que cogía y se ponía a tocar el violín con los 2 palitroques y lloraba con gritos desgarrados y decía: el amor no es amado, loco perdido. Y entonces cuentan las florecillas que se le pone delante el Señor un día por aquel bosque que iba y le dice: pero bueno, Francisco, ya está bien, ¿no? Estás un poco loco. Y dice él: y tú me vienes a decir esto, te has olvidado ya del pesebre y de la cruz. Esa locura de los santos, la de Jorbalán, que estaba también cuando tú estás contento yo me vuelvo loca. Y claro que estaba loca. Y la Santa Madre, lo menos que le dijeron fue loca. Pero no sé, ahora falta esa locura, que lo estemos por aquel a quien se lo llamaron por nosotros. ¿Cómo está mi amor? ¿Está para sacarme de razón? ¿Para hacer tonterías? ¿Para hacer locuras por Cristo? ¿Para que los demás, como a Él, me tengan por loco a mí? Y a mí me tuvieron por loco. Sin esa gracia actual, esa locución interior de la hermana Maravillas en el Escorial, no tendríamos a Santa Maravillas de Jesús. Y a mí me tuvieron por loco. Y desde entonces se me trocaron los deseos que tenía de ser estimada en el muy verdadero que hasta ahora tengo de ser despreciada. Y le cambió toda la vida a la Madre Maravillas a partir de aquel día. Claro, porque es identificación con Jesucristo. Yo no puedo ir por encima de Él. ¿Está el amor para sacar de razón? ¿O por el contrario quiero hacerlo todo con mucho seso y por eso no hago fruto, claro, como dice ella de los predicadores? Más querría yo que tuviésemos la razón para no nos contentar con esta manera de servir a Dios, siempre a un paso a paso, que nunca acabamos de andar este camino.
como pollo trabado dirá, como avecita que tiene pelo malo. Es paso de gallina, nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucho seso, dice en la vida 16, una frase que yo pondría en todas las sacristías, porque la predicación sagrada hoy es un dolor. No se habla de la gracia, del cielo, del infierno, del pecado, de la conversión, de las virtudes, de las exigencias de vida cristiana. Bueno, del cielo sí se habla en todos los funerales, porque se coloca allí al difunto, sea el que sea. Aunque sea un perdulario de marca mayor, nuestro hermano que nos mira desde el cielo, esto es un horror. Es un horror porque es que quiere decir que se ha quitado a la gente la fe en el dogma del infierno ni en el del purgatorio siquiera. O sea, la salvación universal y ya está. La Santa Madre estaba acostumbrada a otro tipo de sermones. Se barajaban las verdades eternas con más soltura, porque hoy es una dialéctica totalmente horizontalista. Lo mismo puede aceptar ese sermón un moro que un ateo, que un hippie. Pero entonces, era otra cosa. Pero aún así, dice, hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. Buena intención ternán y la obra lo será, mas ansí se enmiendan pocos. Mas cómo no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos. ¿Sabe qué me parece? Porque tienen mucho seso los que los predican. No están sin él, con gran fuego de amor de Dios, como lo estaban los apóstoles, y ansí calienta poco esta llama. No digo yo sea tanta como ellos tenían, mas querría que fuese más de lo que veo. Como vamos con tanto seso, dirán las terceras moradas, todo nos ofende, porque todo lo tememos. Y ansí no osamos pasar adelante. Esforcémonos, hermanas mías, por amor del Señor. Dejemos nuestra razón y temores en sus manos. Olvidemos esta flaqueza natural que nos puede ocupar mucho. El cuidado de estos cuerpos, ténganle los perlados, allá se avengan. Nosotras, de solo caminar apriesa por ver este Señor. Que nos parezca que hemos andado pocos pasos y lo creamos ansí, y los que andan nuestras hermanas nos parezcan muy presurosos. Y no solo deseemos, sino que procuremos nos tengan por la más ruin de todas. Este es el secreto de llegar a las séptimas moradas, no hay más. Y estudiar mucho en la prontitud de la obediencia, mucho. Miremos nuestras faltas, termina diciendo, y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas, vuelve a repetirlo, me parece que por quinta vez, no sé si 5 o 6 veces, dice el dichoso adjetivo, que a mí me da alergia de las terceras moradas. Es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo, y por ventura de quien nos espantamos, podríamos bien deprender en lo principal, y en la compostura exterior y en su manera de trato le hacemos ventajas. Y no es esto lo de más importancia, aunque es bueno, ni hay para qué querer luego que todos vayan por nuestro camino, ni ponerse a enseñar el del Espíritu quien por ventura no sabe qué cosa es, que con estos deseos que nos da Dios, hermanas, del bien de las almas, podemos hacer muchos yerros, y ansí es mejor llegarnos a lo que dice nuestra regla, en silencio y esperanza, procurar vivir siempre. Quedémonos con eso y perdónenme porque hoy en las 3 pláticas me he alargado mucho y siendo 3 al día, 1 hora comprendo yo que es mucho. Pero es que la culpa la tiene nuestra Santa Madre. Si ella hubiera sido más breve, yo tendría menos que comentar. Bueno, pues ya tenía muchas ganas que llegara esta tarde para salir de las terceras moradas ya. Y mañana ya en las cuartas. Humildad, es el ungüento de todas nuestras heridas. Humildad, desconfianza de sí, temor de Dios, amor a la cruz y al sacrificio y a la negación y al olvido propio. Y deseo de darle al Señor todo, porque si somos como el mancebo del Evangelio y le volvemos las espaldas cuando Él nos pide lo que quiere para que seamos perfectos, ¿con qué razón podemos quejarnos de su majestad si es que le hemos atado las manos? No puede hacer nada. Que le demos todo nuestro corazón diciéndole como la Virgen, hágase en mí según tu palabra.